Rafael Galindo, soy decana de la licenciatura en gerontología y tengo el placer de presentar a nuestro evento de la decanía de cierre. Y quién mejor que con el maestro Jesús Yair Franco Verdejo. Él nos va a acompañar con la conferencia denominada Emociones desde mi ser transpersonal, depresión estacional en el adulto mayor. Y le agradezco, maestro, el estar con nosotros en este evento matutino. Les cuento un poco sobre la trayectoria del maestro Yair. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Insurgentes, cuenta con el diplomado en Psicología Criminal por la Universidad de Insurgentes, es maestro en Psicoterapia Transpersonal Integrativa por INFO, maestrante en Mindfulness por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, doctorado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología y cuenta con diferentes cursos en hipnosis ericksoniana, terapia regresiva, transpersonal, terapia de pareja y sexualidad, intervención terapéutica asistida por caninos, prevención e intervención en adicciones. También ejerce la profesión de docencia a nivel licenciatura y ha coordinado el programa de prevención de las adicciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli. Actualmente es psicoterapeuta del Centro Psicoterapéutico y del área de atención psicológica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y también es docente y terapeuta de INFO. Le doy la más cordial bienvenida y cedo la palabra para que nos deleite con su conferencia. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bueno, pues vamos a comenzar. Gracias. Bueno, pues pues un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta conferencia dinámica, porque vamos a estar haciendo algunos ejercicios de reflexión de acuerdo a lo que vamos a ir revisando ahorita más adelante. Entonces sí les voy a pedir que tengan a la mano una pluma, lápiz, papel donde puedan anotar porque lo vamos a requerir. Entonces, pues bueno, el título de esta conferencia se llama así: Emociones desde mi ser transpersonal, depresión estacional en el adulto mayor. Vamos a ir haciendo un recorrido desde la parte de qué es esto de la depresión estacional en el adulto mayor y cómo es que se mira desde la visión de la psicoterapia transpersonal. Sabemos que aquí dentro del instituto la epistemología central en gran medida es lo transpersonal. Y muchas veces pensamos que lo transpersonal tiene que ver con cuestiones religiosas, y la realidad es que es un paradigma. De hecho, hay un programa los días lunes que se llama así: Psicoterapia Transpersonal, un nuevo paradigma en tu vida. Porque lo transpersonal implica un paradigma. ¿Y qué es esto? Una forma de pensar. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta, imagino que varios de ustedes están en formación en gerontología, de cómo nos puede ayudar la parte de la visión transpersonal desde el enfoque, desde el campo en el que ustedes pues se van a desarrollar o se están formando para el desarrollo que posteriormente van ustedes a ejercitar. Entonces vamos a empezar revisando esto, que es primero la depresión estacional, conceptos básicos generales, y posteriormente me gustaría concretar un poquito de cómo se mira desde el enfoque transpersonal la parte de la psicopatología, porque cuando hablamos de depresión estacional, incluso el término depresión, pues está muy vinculado a una cuestión psicopatológica. Sin embargo, desde la visión transpersonal hay una mirada diferente de lo que es la psicopatología, no solamente como se entiende desde una visión general para aquellas personas que son psicólogos, psicólogas. Entonces eso es lo que iremos revisando, veremos cómo se miran las emociones desde este enfoque, les plantearé la propuesta que nosotros tenemos y revisaremos algunas cuestiones en materia de lo que son las creencias y por ahí estaremos revisando un ejercicio práctico. Entonces, pues bueno, pues vamos a avanzar a la siguiente, que es la depresión estacional.
o también considerado un trastorno afectivo estacional. Un tipo de depresión que ocurre en cierta época del año, generalmente en el invierno, pero también puede llegar a ocurrir en alguna otra temporada del año, incluso también en la primavera, verano, primavera, invierno. Muchas veces las personas dicen es que ya se acerca Navidad, ya se acercan las fiestas decembrinas, y entonces con las fiestas decembrinas también para algunos llega la depresión. Sabemos evidentemente que el adulto mayor, en el proceso de su ciclo de vida en el que se encuentra, pues puede llegar a tener o a presentar este tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que a lo mejor a todos, en algún momento, una gran mayoría, nos ha pasado que, pues en este tipo de épocas, solemos entristecernos, solemos ponernos tristes, porque aparte el simbolismo que hay atrás de la época es muy significativo. Es época que se tiene desde un deber social, desde una creencia social, que se tiene que pasar en familia, que se tiene que pasar en pareja, con los hijos, con los padres, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún problema con esos familiares que son significativos para nosotros? Y entonces nos separamos, nos distanciamos por azares del destino. Pues entonces, a veces puede que nos toque pasar la Navidad, el Año Nuevo solos. O también hablemos aquí de la parte del duelo, que también va a estar muy vinculado a este tema, la parte de las pérdidas. ¿Qué es lo que pasa con el adulto mayor cuando llega a perder a la pareja, cuando los hijos evidentemente ya han hecho su vida y ya pasan el tiempo con la familia? Y entonces el adulto mayor tiene una percepción de soledad. Estoy solo, me siento solo. Y yo lo he llegado a ver en la práctica clínica, en la práctica psicoterapéutica, como en muchas ocasiones el índice de suicidios en el adulto mayor pues es un tanto elevado. Y no solamente suicidios, sino también en la parte del consumo de algunas drogas. En algún momento me he dedicado varios años a la parte del tratamiento de las adicciones y muchos de los usuarios que llegaban eran adultos mayores, sobre todo masculinos, pero también había mujeres adultas mayores que llegaban a un tratamiento y que tenía que ver justamente con esto de lo que estamos mencionando. Tanto el incremento de suicidios, el incremento de consumo, sobre todo del alcohol, y también el incremento de ciertas conductas de riesgo en los adultos mayores, es un foco que se pone rojo en general, no solamente en esta época, y que como profesionales, tanto gerontología, psicología, trabajo social, tenemos que poner mucha atención en ello, porque es el campo que nos corresponde trabajar a nosotros. Y entonces estos índices de suicidio, consumo de drogas, también la parte de lo que les decía, conductas de riesgo, se incrementa incluso los casos de VIH en adultos mayores. E incluso en algún momento yo llegué a tener un paciente que decía, pues es que de todos modos yo, ya estoy en esta etapa final de mi vida, me voy a morir, me acaban de diagnosticar cáncer, entonces pues yo puedo, pues ya ahorita voy a vivir la vida loca, ¿no? Y entonces caen en actos de promiscuidad, de empezar a tener relaciones sexuales aquí, allá, allá y allá, y pues evidentemente se contagian de alguna infección de transmisión sexual. Entonces, todo esto, lo que implica la parte de la depresión estacional, es un conglomerado que trae como consecuencia diferentes temas que se podrían analizar, que se podrían reflexionar, y todo eso tenemos que observarlo. Ahorita nos vamos a dar cuenta que desde la visión transpersonal nosotros atendemos al paciente de una manera integral. Ahorita les hablaré un poco más de ello. Y es lo que ustedes como profesionales tendrán que hacer en su momento, independientemente del campo al que ustedes se dirijan, al campo al que ustedes vayan, si van a trabajar con usuarios de manera individual, si van a trabajar con los usuarios de manera grupal, si van a hacer talleres, conferencias, etcétera, es importante tener esa visión integral del ser humano. Entonces, eso a grandes rasgos es algo para ir introduciéndonos en esto de la depresión estacional. Ahora, recordemos que nosotros los psicólogos trabajamos con un manual dentro del campo de la psicopatología que se llama Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, el DSM-5. En ese DSM-5
Tenemos la parte de la depresión, como incluso una psicopatología que requiere tratamiento, que para obviamente llegar a un tratamiento primero debemos de llegar a un diagnóstico. La parte estacional, la depresión estacional, el trastorno estacional como tal, no lo vamos a encontrar en el DSM. Sin embargo, algunos rasgos, ciertos criterios de valoración, sí los vamos a encontrar en algún tipo de trastorno de depresión. Entonces es ahí donde debemos de poner atención también en ello. Desde la visión transpersonal, nosotros no estamos a favor de la psicopatologización. ¿Qué significa el psicopatologizar? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? No psicopatologices. ¿Qué será? ¿Que todo lo vemos qué? Que todo lo vemos como si fuera un trastorno, ¿no? Y ahí hay que poner mucha atención porque a veces pensamos que, es que los psicoterapeutas transpersonales todo lo quieren arreglar con sus técnicas de imaginería, con sus técnicas espirituales. Y no, la realidad es que no, también el transpersonal trabaja de una manera integral. Y de esa manera integral también retomamos el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Entonces, para nosotros no estamos a favor de la psicopatologización. ¿Y qué es esto? El psicopatologizar es agarrar y poner etiquetas, no diagnósticos. Por ejemplo, si yo agarro y te veo y digo, pues tú tienes psicosis, tú tienes esquizofrenia, tú tienes depresión porque te ves como que medio tristona. Pues no, eso es psicopatologizar y nosotros no hacemos eso. Nosotros trabajamos de una manera integral, multidisciplinaria, que nos va a llevar a tener diagnósticos certeros. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta, porque a lo mejor llega un adulto mayor con nosotros y nos dice, es que para mí la Navidad es algo triste porque hace 1 año, hace 2 años, hace 10 años, murió un familiar mío, murió mi pareja y ahora tengo que pasar la Navidad solo, sola. Entonces, a lo mejor a veces el cliché del profesional es ese, psicopatologizar, y ponemos esa etiqueta, pues entonces tiene el trastorno estacional, ¿no? Tiene una depresión estacional. Y no, tenemos que hacerlo integral. Antes de poner una etiqueta, antes de decir este paciente tiene depresión, primero tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer una serie a veces de estudios para poder llegar a un diagnóstico y realmente decir es depresión o simplemente es una cuestión estacional, es una cuestión pasajera que evidentemente viene como consecuencia de la época, de la temporada, etcétera. Ahorita más adelante hablaremos de los duelos y se van a dar cuenta también cómo esos duelos están interconectados. Desde uno de nuestros postulados que planteamos, lo que se conecta junto, se dispara junto. Entonces las pérdidas significativas también se conectan. Por eso es que inmediatamente llega el invierno y llega como ese aroma del frío, de los árboles, etcétera, y la persona inmediatamente puede conectar o con acontecimientos gratos como con acontecimientos a veces no tan gratos. Entonces, bien, vamos a la siguiente para revisar cuáles son los síntomas. Algunos síntomas, recordemos que siempre que se va a elaborar un diagnóstico, tenemos que ver signos y síntomas. ¿Qué es el síntoma? El síntoma es objetivo o subjetivo. Es subjetivo. El signo es objetivo. Entonces, estos síntomas, sobre todo cuando son cuestiones que tienen que ver con nuestra parte, nuestra estructura psíquica, pues a veces son todavía mucho más subjetivos y tenemos que poner mucha observación. Entonces ahí tenemos el primero, aumento de apetito y por lo tanto aumento de peso, que puede ser también todo lo contrario, falta de apetito y por ende disminución de peso. Pero pueden ser cualquiera de las dos, no necesariamente la persona tiene que dejar de comer o bajar de peso para decir, pues es un síntoma, ¿no? También puede incrementar el consumo de ciertos alimentos y que sobre todo va a tener que ver con los carbohidratos, azúcares, que sabemos que este tipo de alimentos empiezan a segregar un conjunto de neurotransmisores a nivel cerebral que van a estar relacionados con la parte del estado de ánimo. Entonces a veces es un mismo mecanismo del cuerpo el que te pide que consumas eso en gran medida para equilibrarte. Nuestro cuerpo es tan sabio
que el mismo cuerpo te dice qué tienes que comer, qué no tienes que comer, solamente que no lo escuchamos, nos distanciamos de él. El siguiente, la desesperanza. La persona no va a tener o va a empezar a tener una disminución de su esperanza. Y entonces con la desesperanza vienen todos esos pensamientos limitantes, esos pensamientos negativos. Pues ya para qué vivir, ya mejor me voy a morir, me quiero morir, no tiene sentido la vida, etcétera. Dificultad para dormir o dormir demasiado también, igual como en el primer síntoma podemos ver los dos, la contraparte. O la persona no puede dormir, sufre de insomnio, o bien la persona duerme demasiado, se la pasa todo el día durmiendo, ¿no? Viendo esas películas navideñas que ya van a comenzar, la de Mi Pobre Angelito. ¿Sí las han visto? Ya hasta cuando empiezan a poner esas películas en la televisión ya sabemos que llegó Navidad. Entonces, como puede que a algunas personas les guste, como puede que sea todo lo contrario. Tristeza e irritabilidad. Esas dos emociones vamos a poner mucha atención desde este momento, porque más adelante, al término, la última diapositiva que vamos a revisar, tiene que ver con un ciclo que es justamente cómo se puede llegar a formar la depresión. Entonces, hay que poner mucho ojo en la emoción del enojo y la emoción de la tristeza. ¿Cómo es que se van a codificar desde la visión transpersonal? La persona puede tener altos niveles de este tipo de emociones. Pérdida de interés en las actividades cotidianas. La persona pues evidentemente ya no quiere hacer las cosas. Si anteriormente hacía ejercicio, ahora ya no lo va a querer hacer. Si anteriormente salía a comprar el mandado, pues ya también no lo va a querer hacer, etcétera. Hay una pérdida del interés por ciertas actividades que se solían hacer, incluso hasta el bañarse, el asearse, ya la persona no tiene ganas de hacerlo. Entonces ahí nos damos cuenta de todo ese conjunto de síntomas que la persona va teniendo. Y menor energía, pues evidentemente la persona se va a sentir más cansada, sin mucha vitalidad, sin mucha energía. Entonces es un conjunto de síntomas que tenemos que observar para darnos cuenta de esa parte de la depresión estacional por la que puede estar pasando el individuo. Ahora, recordemos que de acuerdo a lo que nos dicen los criterios del manual diagnóstico, para decir que realmente hay una depresión de este tipo, se tiene que cumplir con un lapso de tiempo, con el conjunto de síntomas que vienen marcados en lo que se conocen como conjunto de criterios y el lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo será? ¿2 semanas? ¿1 mes? 2 meses? Por lo regular se habla de 6 meses en adelante. 6 meses donde constantemente se esté teniendo el incremento de este conjunto de síntomas. Así que si nos llega la época decembrina y la persona durante 20 días tiene este tipo de síntomas, pero ya llegando enero, febrero, ya empieza a salir de ellos, empieza a tener un cambio, entonces ahí no hablamos de que hay una depresión, simplemente fue una cuestión estacional, fue un periodo, pero que ese periodo hay que observarlo, hay que trabajarlo en el adulto mayor y en general en las personas, porque en ese periodo, en un acto impulsivo, una persona se puede quitar la vida. A veces, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido esas ideaciones suicidas. Los teóricos dicen que todos en algún momento llegamos a pensar en quitarnos la vida, ¿no? Pero ya de eso a hacerlo, pues bueno, es diferente, o intentar hacerlo. Pero cuando tú tienes esos pensamientos suicidas, pues de la nada se te viene el impulso y lo haces, ¿no? Es algo impulsivo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte con los adultos mayores. Y que ahí hablando del suicidio hay que poner mucha atención, porque desde la visión transpersonal a veces uno piensa, pues ya la persona, el familiar se suicidó, el familiar murió y ahí se acabó. Pero ¿qué creen que no? Eso de manera generacional también se heredan cuestiones que, así como se hereda el color de los ojos, la estatura, el color de la piel, también hay cuestiones que se van heredando en la parte conductual.
Entonces, un suicidio hay que cuidarlo mucho, porque a veces el tema del suicidio se oculta. En algún momento tuve una paciente que su mamá estaba ya muy enferma y justamente fue en una época así decembrina, y pues ya la señora dijo: hasta aquí, yo ya no quiero vivir, y en un arrebato agarró y se colgó. Entonces ya cuando entran al cuarto las hijas que estaban al pendiente de ella, imagínense el impacto de ver a la mamá colgada, de verla muerta. Entonces en ese momento el marido, el papá de ellas todavía vivía, y el papá dijo: esto se va a quedar aquí en secreto entre nosotros. Obviamente pues no lo van a ocultar, ¿no? Al médico no se lo oculta, pero esto se queda aquí y de aquí no va a salir. Se va a decir que su mamá murió a causa de la enfermedad. Entonces, para que se den cuenta cómo un acontecimiento de suicidio se llega a tal grado de ocultarse. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia posteriormente? Bueno, desde la psicogenealogía, eso también es importante que ustedes investiguen, profundicen un poco más sobre esa área, la psicogenealogía, qué es lo que dice, qué es lo que se hereda, esta parte de los secretos, las promesas, las anécdotas, y a veces tenemos una manifestación de suicidio en la tercera generación, por ejemplo, en los bisnietos, en los nietos, que de repente ustedes vayan ampliando el panorama, no hablar de depresión estacional, sino de todo lo que implica el conjunto de actos, de acciones que puede estar atrás de ello. Bien, ¿qué causa el trastorno afectivo estacional? Vamos a ver la siguiente. Actividad reducida de serotonina. Ahorita nos vamos a dar cuenta desde la parte integral que se maneja en la psicoterapia transpersonal. Vamos a ver que tenemos una estructura física que tenemos que cuidar. Incluso antes de meternos a la estructura psíquica, tenemos que revisar la estructura física. Entonces tenemos que darnos cuenta que también hay un conjunto de cambios acá a nivel cerebral. Hay una reducción de serotonina, y la serotonina, ¿qué es lo que hace? ¿Con qué está vinculada? Con la felicidad, el estado de ánimo de la felicidad, ¿no? Entonces, al reducir serotonina, pues evidentemente se reduce el estado de ánimo, y eso impacta directamente en la conducta del adulto mayor. Así que tenemos que tener cuidado con eso. La luz solar controla los niveles de moléculas que ayudan a mantener niveles normales de serotonina. Por eso es que una de las terapias que se utiliza para esto tiene que ver justamente con la parte del sol, de la energía. Entonces también por eso es que es recomendable que el adulto mayor salga también a tomar el sol, porque sabemos que el sol nos da vitamina también, ¿no? ¿Qué vitamina es la que nos da? La D. Entonces también hay que asolearnos, nada más que no tanto, porque si no, pues luego te anda dando ya cáncer de piel, ¿no? Para eso está el bloqueador. Producción mayor de melatonina, déficits de vitamina D, pensamientos y sentimientos negativos sobre el invierno, limitaciones y tensiones asociadas. Pues bueno, al final también dentro de las causas que puede estar derivando en ello, también entramos en la parte psíquica, en la parte psicológica, y aquí haría falta, ahí en esa diapositiva, colocar el tema de las pérdidas. Las pérdidas, recuerden que no solamente es de perder a un ser querido, sino también perder a cualquier objeto o sujeto. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el adulto mayor que se jubila? Y entonces, ¿qué es lo que pierde ahí? Su rutina, una cierta estabilidad laboral, ¿no? O sea, pierde el trabajo en general. Mucho de cómo se vivieron las anteriores. Si han revisado ustedes la teoría del desarrollo de Erickson, de las 8 etapas, entonces ahí nos damos cuenta cómo es que si no se trascienden los versus, si no se trascienden esas crisis, entonces se va a caer en una cuestión de donde vas dejando cuestiones inconclusas etapa tras etapa tras etapa. Llegamos a la última, al final de la vida, y pues evidentemente ahí revienta todo, ahí truena todo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte de las pérdidas. A la pérdida no le podemos dar la espalda.
La pérdida constantemente está ahí con nosotros. Vamos a perder personas, vamos a perder cosas, vamos a perder contextos, vamos a perder situaciones. Pero tenemos que trabajar mucho, y eso ya es una invitación que yo les hago a ustedes como profesionales, que trabajemos en la prevención de la percepción de la pérdida. O sea, trabajemos en la prevención de cómo vamos a hacerle frente a la pérdida. Muchas veces, pues evidentemente lo sabemos, no podemos prevenir la pérdida, ¿no? No sabemos en qué momento vamos a enfermar, en qué momento vamos a ser diagnosticados con una enfermedad crónica. No lo sabemos, o sea, todos estamos expuestos a ello. Pero sí podemos prevenir la forma en cómo nosotros vamos a hacerle frente a esa situación. Y todo tiene que ver con las actitudes, todo tiene que ver con el pensamiento, la forma de vida, las redes de apoyo que tengamos. Hay que entender a veces que el adulto mayor deja de tener redes de apoyo. Ahorita que la maestra me presentaba, algunos podrán haber escuchado que parte de mi experiencia le he ganado en un DIF, y los que han tenido oportunidad de laborar en un tipo de estos centros de dependencias, pues se darán cuenta que ahí llega de todo, ¿no? Y entonces aprendes mucho porque ves muchas cosas, pero a veces ves cosas realmente impactantes. O sea, esas cosas que salen en La Rosa de Guadalupe, en lo que callamos las mujeres, que de repente uno dice, pues eso está como que muy jalado, ¿no? Pues no, es real, y a veces hasta supera, la realidad supera ese tipo de programas. Entonces, ¿cuántas veces no llegué a ver que llegaban adultos mayores, incluso el adulto mayor así escapándose de su casa, llegando como pudo hasta las instalaciones, pidiendo el auxilio, pidiendo la ayuda? Es que mi hijo me golpea, y tenemos a una viejecita de 80 años diciendo eso. Entonces, imagínense el impacto que tiene eso, ¿no? Entonces, evidentemente hay adultos mayores que viven una situación de abandono terrible. ¿Y cuál va a ser la parte de la red de apoyo que van a tener ellos? ¿Cuál es su red de apoyo? Pues no la tienen. Entonces, por eso, ustedes como profesionales es lo que tienen que trabajar, es lo que tienen que desarrollar, generar propuestas de trabajo, de intervención, aparte de las que ya tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar con esa parte de las pérdidas significativas. Desde la tanatología transpersonal, nosotros entendemos esta parte del duelo. Para que exista un duelo, debe de existir una pérdida significativa. O sea, yo debo de percibir que estoy perdiendo algo que me es significativo para decir que la persona está entrando en un proceso de duelo. Ahora, el duelo también hay de diferentes tipos. Hay un duelo sano, un duelo saludable, que requiere tiempo, requiere un cambio en la percepción de las emociones, y que solito va a pasar, solito se va a trascender. Pero también hay un duelo patológico, un duelo que va a llegar ahí, pareciera ser que va a llegar para quedarse, y entonces ahí tenemos que poner mucha atención, ¿no? Hoy en día algo que siempre les digo a mis pacientes es que ya somos muchos profesionales de la salud. Hay psicooncólogos, hay tanatólogos, hay psicoterapeutas de diferentes enfoques, psicoanálisis, conductismo, transpersonal, humanistas, gerontólogos, geriatras. O sea, hay una variedad de profesionales que hace décadas no existíamos. Y las personas, a pesar de eso, pues le hacíamos frente a las circunstancias de la vida. ¿Cómo nos sobrepusimos mucho de nosotros, de nuestros duelos de la infancia, de la adolescencia? Pues como pudimos, ¿no? Difícilmente varios de nosotros fuimos con un tanatólogo, con un psicoterapeuta. Hoy en día tenemos esa ventaja, y ustedes son esos profesionales con los que van a llegar las personas. Entonces hay que tener también un reconocimiento de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros podemos aportar para el otro. Para que el otro no la pase tan mal en ese proceso, nosotros les acompañamos, les orientamos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver la siguiente. ¿Qué tratamientos son los que existen ante esta situación? Pues hay varios. El uso de antidepresivos
ya desde una cuestión psiquiátrica, pero evidentemente esos antidepresivos deben de estar prescritos por un profesional en el campo. A veces hoy en día ya esto se ha prostituido tanto que hay personas que toman un diplomado de 3 meses, por ejemplo, en psicología y ya están medicando. Y pues no, eso no se puede, ¿no? Primero hay que ser médico, posteriormente especializarse en psiquiatría, neurología, etcétera, para que se puedan prescribir esos antidepresivos. O a veces hay personas que van a los similares y van y preguntan, oiga, ¿no tendrá algún antidepresivo que me tome para que me sienta mejor? Pues evidentemente no se pueden vender. La persona que está ahí atendiendo no los puede vender si no hay una receta de por medio, eso es un delito. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Ahora, no todos los pacientes, no a todos los usuarios necesariamente se les va a tener que referenciar para el consumo de sustancias. Algunos sí los van a necesitar, algunos otros no. Algunos otros solamente es de tiempo, algunos otros es de que tengan un tratamiento integral de otro tipo, psicológico, psicoterapéutico, gerontológico, etcétera. Entonces ahí tenemos que poner mucha atención, porque algo que pasa muy frecuentemente en los psicólogos, en los terapeutas, es que todo paciente que llega así con síntomas como los que revisábamos, con ataques de ansiedad o algo por el estilo, inmediatamente agarran y lo derivan a psiquiatría para que los mediquen. Y la realidad es que no siempre va a ser así. La psicoterapia es otra opción, la fototerapia con el fin de imitar la luz del sol, ya veíamos por qué, porque la luz del sol también genera ciertos cambios incluso a nivel fisiológico. Entonces, pues desde esta parte vamos a entrar ahora sí a la cuestión desde lo transpersonal, desde esa visión integral que nosotros tenemos, cómo se abordaría un caso de este tipo, para que ustedes lo vayan integrando a su saber profesional. Entonces vamos a revisar esto, que es la visión integral del ser humano. Esto les va a ayudar mucho, seguramente lo han revisado por ahí en alguna clase, pero ya para concretarlo en este tema específico, vamos a ver en qué consiste la visión integral del ser humano. Entonces vamos a ver la siguiente. Y ahí nos dice, la visión integral está conformado de 4 áreas, 4 estructuras. El ser humano sabemos que es un ser integral. ¿Qué significa esto? Que se conforma de múltiples elementos. Esto es lo que conocemos como el paradigma integral. Hace algunas décadas se vivía en un paradigma reduccionista, donde se veía al ser humano de manera reducida, de manera mecánica. Se decía, es que el ser humano solamente es el conjunto de células, el ser humano solamente es el cuerpo, pero no, nos damos cuenta que el ser humano tiene otra serie de elementos integrados a él. Nosotros consideramos que para su estudio, la conformación de 4 grandes estructuras, y estas 4 grandes estructuras son las que tenemos ahí: la física, la psíquica, la social y la espiritual. Y estas estructuras van a encontrar un equilibrio, se deben de equilibrar. El estado de salud es el estado de equilibrio de estas 4 estructuras. Estas 4 estructuras las tenemos cada uno de nosotros. Y siempre que nosotros vamos a dar una atención a algún usuario, debemos de revisar cómo está en sus 4 estructuras. En la parte física, en la parte psíquica, en la parte social y en su parte espiritual. Cuando hablamos de salud, hoy en día debemos de hablar de una salud integral, ya no de una salud mental, ya no de una salud física, ya no de una salud social, sino de una salud verdaderamente integral que implique el desarrollo de estas 4 áreas. Entonces, vamos a ver en qué consisten estas 4 áreas en la siguiente lámina, y ahí lo tenemos. La física, empezando por la física, vamos a encontrar ahí pues toda la parte celular, la parte del ADN. Ahí tenemos algo que nosotros en transpersonal le llamamos el CABA, que es el conocimiento ancestral basado en el amor, que es un conocimiento que nos es heredado de generación en generación. La sabiduría de todos nuestros ancestros está dentro de nosotros.
Y pues tenemos la célula, los procesos biológicos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que cuestionar en una persona a nivel corporal? Pues cómo come, qué es lo que come, cómo duerme, cuántas horas duerme, si es un descanso verdaderamente, o a veces hay personas que duermen todo el día, pero no descansan, tienen pesadillas, hay que ver si la persona defeca apropiadamente, cuántas veces defeca. A veces por más, a lo mejor irracional que pareciera ser esto, es importante saberlo en el paciente. En lo psíquico pues ya tenemos ese conjunto de emociones, de pensamientos, de actitudes, y en lo psíquico tenemos que observar cómo el paciente le hace frente a los problemas, a las circunstancias, a las situaciones, qué es lo que piensa, cómo lo piensa, qué siente, cómo lo siente, en dónde lo siente. Y lo psíquico está muy vinculado con lo social. Lo social pues tiene que ver evidentemente con las relaciones que nosotros tenemos con los demás. Ya lo hablamos hace rato, ¿no? Esas redes de apoyo, hay redes de apoyo, no hay redes de apoyo, hay una pareja, y si esa pareja está, ¿cómo está la pareja? Porque a veces el adulto mayor se la pasa peleando con la pareja, y a veces hay violencia dentro de las relaciones de pareja. Con los hijos, ¿cuántos hijos no agarran y le quitan la pensión de López Obrador a sus papás, no? Entonces, eso también tenemos que observarlo, si esas realmente son redes de apoyo o no, o son redes de desapoyo. Entonces tenemos que ver ahí la parte de la familia, el trabajo. También hay adultos mayores que se meten a estudiar, nunca es tarde para estudiar, y todo eso también tenemos que trabajarlo, tenemos que desarrollarlo en ellos. Y la parte espiritual ¿con qué tiene que ver? No tiene que ver con Dios, no tiene que ver con religiosidad, con dogmas. La parte espiritual tiene que ver con la esencia que cada uno de nosotros tenemos. Esa esencia que nos caracteriza, que nos conforma, que nos forma, nos mueve. Mucho se dice que la espiritualidad es la manifestación del espíritu. Y el espíritu justamente tiene que ver con esa parte ontológica de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo fortalecer la espiritualidad de la persona, del ser humano que tenemos frente a nosotros? Pues en gran medida primero tenemos que conocer cuáles son sus creencias referente a lo espiritual. Hay muchas personas que se agarran de la iglesia, de ciertas prácticas religiosas, etcétera, ¿no? Pero a veces luego sale contraproducente, que luego tenemos a las señoras que no salen de la iglesia y luego no hay congruencia entre lo que hacen, ni dicen, ni expresan. No sé si han conocido a esas señoras que se la pasan ahí adentro de la iglesia y luego salen y andan criticando a todos los vecinos, a las vecinas. Entonces también ahí no hay congruencia, eso también tenemos que verlo, cómo se expresa la persona desde lo que concibe como su ser espiritual, cómo lo expresa, cómo la manifiesta. Tiene que empezar a haber mayor congruencia en su expresión, en su desarrollo, ¿no? Entonces, bien, esas son las 4 estructuras que tenemos siempre que revisar en un paciente, en un usuario, en un cliente, para trabajar de manera integral, de manera multidisciplinaria. Y eso nos va a llevar a lo siguiente, a la parte de las emociones. Aquí entra ya esa parte de las emociones desde la visión transpersonal. ¿Qué son las emociones desde la psicoterapia transpersonal? Pues bueno, para nosotros las emociones también las entendemos como respuestas fisiológicas. Son respuestas de nuestro propio organismo que nos ayudan a regular determinadas situaciones en nuestra vida. Las emociones se viven en la estructura psíquica, en la estructura psicológica. Pero hay emociones, a veces desde algunas teorías dicen hay emociones positivas y emociones negativas. La realidad es que no, o sea, las emociones ni son positivas ni son negativas. Las emociones simplemente son algo que nos ayuda a equilibrarnos y donde se involucra el sistema endocrino principalmente, con el nervioso, el inmunológico, etcétera.
Sin embargo, dependerá el teórico. Algunos dicen que existen 5, algunos otros que 6, que 7 emociones. Nosotros desde esta visión hablamos de 5 emociones básicas, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. Y esas emociones no pasa nada si las vivimos. A veces hay pacientes que me preguntan, es que ¿cómo alcanzar ese estado de plenitud donde yo ya no me enoje, donde yo ya no sienta tristeza? ¿Será posible eso? Exactamente, es algo natural. Al tener nosotros un cuerpo, al estar en este plano terrenal, pues evidentemente vamos a tener emociones, es parte de. Entonces, el estado de plenitud se puede alcanzar, pero ya vivir una emoción en el estado de plenitud es vivirla en equilibrio. O sea, tú te puedes sentir triste y no pasa nada, es una emoción. Te puedes sentir alegre, te puedes sentir enojado y no pasa nada, es una emoción, estás en un estado equilibrado, en un estado de plenitud. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no estamos en ese estado de plenitud? La emoción se codifica, y una emoción codificada, esa sí va a ser una emoción que en lugar de nutrirnos, de guardar un equilibrio, va a ser todo lo contrario, nos va a llevar al desequilibrio. Y cada emoción tiene su codificación. El miedo tiene la codificación en la angustia. No es lo mismo que la persona sienta miedo a que esté angustiada la persona. No es lo mismo la alegría que la euforia. La euforia es, por ejemplo, tener que estar sonriendo todo el tiempo. Son de esas personas que se la pasan con una sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro se sienten fatal. La tristeza, su codificación es la melancolía. No es lo mismo sentirse triste que sentirse melancólico. Y la depresión estacional, pues evidentemente tiende más a la melancolía que a la tristeza. Entonces eso hay que observarlo. En estas épocas decembrinas, te sientes triste, puede ser normal. Pero ya si eso se está codificando en melancolía, pues entonces ya no está normal. El enojo, no es lo mismo sentir enojo que sentirse iracundo. Es diferente la ira. ¿Se han llegado a sentir ira en sus vidas? Es diferente, ¿no? La ira te lleva incluso a querer matar a la persona, un coraje que te hierve por dentro. El afecto es ahí donde también debemos de poner mucha atención. No es lo mismo sentir afecto por algo o por alguien que sentir dependencia. Y hoy en día estamos en el siglo de las dependencias. Algunos les llaman esas dependencias rastreras, porque a veces uno se arrastra por esa persona o por esa cosa, pero más que nada por personas, ¿no? Somos dependientes a las relaciones de pareja, a las relaciones familiares. Entonces, ahí hay que tener mucha atención, poner mucha observación en cómo es la dependencia, cómo se vive en el adulto mayor. Y pues no vayamos al adulto mayor, vayamos a nosotros, cómo vivimos esas dependencias que nosotros tenemos. Ahorita vamos a hablar de los deseos, de las ilusiones, y se van a dar cuenta que a raíz de las dependencias viene una serie de conflictos que nos pueden desembocar en una depresión o incluso en cualquier otro tipo de trastorno. Entonces, ¿sí se va entendiendo todo esto? Ok, bueno, entonces hasta aquí, antes de que pasemos a lo siguiente, quiero que hagamos un breve ejercicio para que ustedes pongan en práctica, en observación sobre todos estos elementos que hemos revisado. ¿En qué consiste? Vas a agarrar una pareja de aquí del auditorio, preferentemente que no sea tu amigo o tu amiga, una persona con la que casi no hablas, convives. ¿Y qué es lo que quiero que hagas? Vas a hacer un análisis, una reflexión a manera como de estar haciéndole una entrevista al otro para identificar cómo está en sus 4 áreas, en lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual. Nosotros le llamamos a eso rastreo, hacer un breve rastreo de identificación
de cómo la persona se encuentra en el físico. Come bien, duerme bien, etcétera. En lo psicológico, hay algún conflicto que esté moviendo ahí la parte de sus pensamientos. En lo social, cuáles son sus redes de apoyo, cómo son sus redes de apoyo. Y en lo espiritual, cómo vive su espiritualidad la persona. Imaginando que la persona con la que vas a tener esa breve entrevista es un usuario con el que tú vas a trabajar. Entonces quiero que incluso tú vayas pensando cuáles pudieran ser las sugerencias de trabajo con esa persona. Posteriormente que analices esas 4 áreas, quiero que identifiques un poquito sus emociones, cómo ha vivido a lo largo de su vida esas 5 emociones, sobre todo la codificación, cómo vive la angustia. Hay personas que nada más suena el teléfono a las 2 de la mañana y ya les está palpitando el corazón, ¿no? Pensando que o sea, es una mala noticia. Cómo vive la angustia la persona, la euforia, ante qué situaciones la persona tiene que poner una sonrisa cuando quisiera a lo mejor mentarle la madre a esa persona que está enfrente. La melancolía, y vayan relacionándolo también con esta etapa, estas épocas decembrinas, cómo viven la Navidad, el Año Nuevo, qué significa para la persona, la ira, y observen muy bien la dependencia. Observa en esa persona con la que vas a trabajar cuáles son sus dependencias, sobre todo afectivas, sus dependencias emocionales. Y ya que lo observes, trata tú mentalmente, psíquicamente, de pensar en cuál sería el plan de trabajo, cuáles serían de entrada las sugerencias inmediatas. Y si puedes brindarle esas sugerencias, adelante, ¿no? Al final todos ustedes son profesionales que están ya en formación y que incluso varios de ustedes ya tienen otra formación previa a esto. Entonces, ¿entiende lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo en 10 minutos. Escogen a su pareja, deciden quién es A, quién es B, y el que sea A lo va a hacer con B. Uno va a ser el gerontólogo, el trabajador social, psicólogo, lo que sean ustedes, lo que estén estudiando, y lo van a aplicar con el otro. Únicamente vamos a dar 10 minutos. Entonces, por favor, agarren una pareja y pónganse de frente.
A su lugar. Vayan regresando a su lugar. Agradecemos a nuestra pareja y regresamos a nuestro lugar. ¿Listo? Ok, vamos a ver, vamos a escuchar unas 3 personas más o menos, a ver qué fue lo que identificaron, para que pasemos ahorita a revisar ahora la parte de las creencias y podamos trabajar nuevamente. Ahorita vamos a volver a trabajar en pareja, van a volver a trabajar con la misma persona. Entonces, ¿quién gusta compartir? 3 personas nada más para escucharlas brevemente. A ver, por allá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Considero que estos ejercicios son sumamente importantes para practicar la intervención y sobre todo algo que sucede mucho y que no se comenta. Siempre decimos que hay que mejorar la comunicación, pero no mejoramos la escucha. Algo que yo observo cuando vengo a estas actividades, empezamos a hablar y en lugar de escuchar al conferencista, en lugar de escuchar a la persona que nos está compartiendo conocimiento, empezamos a compartir nuestra experiencia y entonces ya no prestamos una escucha activa. Si nosotros nos queremos dedicar a la psicología, eso es algo que tenemos que desarrollar primero. Y justo cuando vemos las relaciones interpersonales, lo primero que identificamos son problemas de comunicación. Porque no nos enseñaron a comunicarnos desde nuestro sentir y nos enseñaron a comunicarnos sintiendo sin pensar. Es decir, no encontramos ese equilibrio entre lo que hago, lo que digo y lo que pienso y lo que siento. Modificar la comunicación en las relaciones interpersonales siempre va a crear bienestar y va a mejorar en las conductas o las situaciones de estrés o de ansiedad e incluso de depresión. ¿Por qué? Porque yo no me siento comprendido, yo no me siento entendido. Eso es algo que se observa mucho regularmente cuando tenemos conversaciones o intervenciones o relaciones paciente-terapeuta o paciente-psicólogo o relación docente y alumno. El tema de la comunicación será importante siempre trabajar. Muchas gracias. Gracias. A ver, aquí enfrente, después nos vamos contigo. Considero que estas actividades pues, son importantes, sobre todo identificar que en ocasiones somos nosotros los que necesitamos empezar a conocernos a nosotros mismos como terapeutas, porque a veces nos proyectamos mucho. Y una cosa importante es no proyectarse, escuchar a la otra persona, empezar a identificar sobre todo cuáles son las emociones que tiene la otra persona, qué es lo que te está diciendo, prestar atención inclusive en esas pequeñas cosas que son muy importantes para el otro y que obviamente al ser tan importantes
a veces a nosotros se nos escapan en esos monólogos que a veces nosotros tenemos personales, porque a veces te estás identificando con lo que el otro dice y no prestas atención. Y tienes que, sobre todo, empezar a identificar que el arte de la terapia, pues es eso, es una parte que no cualquiera puede en algún momento tener. Y lo digo desde esta manera porque la realidad es que es difícil en algún momento ser un verdadero artista. A veces lo que hacemos es simplemente, podríamos decir, interpretar el papel que interpreta pues un terapeuta que nosotros conocemos, volvernos en algún momento igualito al otro, y lo único que somos, pues yo lo veo es como pastelitos, vamos saliendo todos iguales, idénticos, y no desarrollamos esa capacidad que nosotros tenemos creativa para hacer la terapia así, creativa, hacerla en algún momento algo maravilloso, que no sea igual a las demás. Y yo creo que lo que hacemos es un acto de repetición. Y no debería de ser así, debería de ser un acto congruente, consciente, y que empiece desde nuestro amor propio, y que cada técnica sea así. Una parte tuya, una parte que demuestre tu creatividad y lo que tú eres. Nada más, gracias. Gracias. Si me permite nada más un comentario eso. Más que nada, ¿tú cómo hablas con un amigo? ¿Cómo te identificas? O sea, ese es mi punto de vista. Si tú, por ejemplo, hablas con una persona y lo escuchas, como dicen todos, ¿no? Y luego vamos con los amigos, nos identificamos. Así vamos a hacer los terapeutas, ser empáticos con la gente, escucharlos, saber qué quieren. Digo, ya ahí empiezas a crear tu manera de abordarlo, pero más que nada, escucharlo primero. Cuando empieces a escucharlo, entonces ya vas identificando, como tú dices, los problemas a raíz de eso, pero siempre escuchando. Claro, como dice la maestra, no hay que caer en las emociones tampoco. Gracias. Gracias, excelente. Por allá teníamos pendiente acá. No voy a pasar aquí, pero no voy a responder. Bueno, la experiencia que me gusta de estas pláticas, de estos talleres, es el enfrentarnos a nosotros y el enfrentarnos, por ejemplo, ahorita, ¿no? a una plática con un desconocido. Lo que comentaban de la escucha es muy importante y, por ejemplo, yo en el ámbito en el que yo me pienso desarrollar, que es la gerontología, es hablar con el adulto mayor. Pero tenemos que tenerles tanta paciencia. ¿Por qué? Porque a veces ya no hablan todo lo que quisiéramos que nos hablaran. Ya hablan muy pausado, muy bajito. Y entonces, si no tenemos esa paciencia de escucharlos, pues creo que no llegaríamos a ningún lado, ¿no? Yo veo que todavía hay muchos profesionales que no les gusta trabajar con adultos mayores. Inclusive los mismos médicos internistas que son especialistas en adultos, no les gusta trabajar con los adultos mayores. Entonces este es un gran problema en la sociedad. ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a dar a lo mejor una buena terapia si en realidad no estamos viendo al adulto mayor como? Claro, gracias. Sí, hace falta esa vocación, ¿no? Allá atrás habían levantado la mano, ¿no? Gracias. Ahorita vamos para Como acá. parte de la formación gerontológica, este es un proceso integral. Nosotros, como gerontólogos, debemos tener, además de la expertise, la habilidad de tener una relación con el adulto mayor. Si bien es cierto, todos tenemos contacto como profesionales con él, sí debemos tener cierta habilidad y sensibilidad con él. Es un adulto que incluso puede tener mayor experiencia que nosotros. Podemos tener un adulto mayor profesionista y que nos puede dotar en experiencia y en manejo incluso de la misma conversación. Básico, y además es muy interesante escuchar de diversas áreas hermanas sus conceptos en cuanto al trato. Pero si bien es cierto, el adulto mayor
sí es importante incluso descartar situaciones además pues físicas, Alzheimer, Parkinson, hipotiroidismo, circunstancias que además pueden no permitir una comunicación efectiva con ellos. Entonces, parte de la habilidad de un adulto trabajar con un adulto mayor es precisamente manejar este tipo de emociones. Incluso hay corrientes de conducta extrema, ¿no? Si es o no es en base a una situación física. Entonces, sí es muy importante, es muy enriquecedor escuchar a los compañeros de otras áreas, pero sí no olvidar que un adulto mayor sí debe tener ciertas características para poder trabajar con ellos. Gracias. A ver, vamos acá enfrente, aquí, acá y acá. Gracias, buenos días. Creo que nuestra cultura es muy maternal, muy protectora, muy sobreprotectora. Creo que nos falta aprender a distinguir entre escuchar como psicólogos o escuchar como con ese deseo de proteger, que es diferente, porque me he dado cuenta que yo en lo personal pues tengo que empezar a practicar algún día la psicología, a practicar, y me he dado cuenta que en lugar de ayudarle a la persona a encontrar en sí misma sus herramientas propias, me vuelvo en aconsejarle y en suavizarle las consecuencias de sus decisiones. Entonces, me parece que muy importante que aprendamos a distinguir entre ser psicólogo o ser sobreprotector. Gracias. Gracias a ti. Sí, eso es importante. No caer en las proyecciones, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, en el análisis de los 4 aspectos físico, psíquico, social y espiritual, encuentro en la conversación con la compañera, en el aspecto físico está saludable y es equilibrado su vida hasta ahorita. En el psíquico viene de un duelo y está en el proceso de la aceptación. Acerca de la salud de su esposo. En el social solo cuenta con su familia, que bueno, no toda su familia, pero son sus hijos y sus papás en apoyo a esta situación que ella está viviendo. Y en la parte espiritual, ella tiene una pues tendencia, en esencia, a la esperanza. Y con respecto a la emoción que se iba a localizar ahí, está en el proceso de enojo en la actualidad. Ok, muchas gracias. Y por último. Muchas gracias, buen día. Algo que me pareció que debemos resaltar en cuestión de la actividad que acabamos de hacer es, usted nos dio la instrucción de trabajar con alguien a quien no conociéramos. Seamos gerontólogos, psicólogos, psicopedagogos, me pude dar cuenta al recorrer el aula que hubo poca disponibilidad a seguir esta instrucción. Para muchas personas fue más fácil trabajar con la persona que ya conoces, y cuando estamos en esta área en donde estamos abordando la salud mental y salud física del ser humano, tenemos que permitirnos esta parte de conocer, de darle la oportunidad a la otra persona de conocernos, de trabajar con nosotros, y nosotros damos la oportunidad de trabajar con otras personas. Es muy cómodo trabajar con nuestros amigos, con nuestros compañeros de equipo, del salón, como sea. Pero, por ejemplo, hubo quien me dijo, les dijimos, ¿quieres trabajar? Sí, ¿quieres trabajar conmigo? No. Entonces, tenemos que tener esta disponibilidad, esta disposición, esta apertura a conocer y a trabajar con toda la gente. No podemos cerrarnos nada más en lo que conocemos.
Vivian, salir de la zona de confort o salir de lo que ya conocemos, hay que experimentar, hay que ampliar nuestro campo y darle la oportunidad a los demás de conocer, si no, no vamos a hacer experiencia. Esa es mi opinión. Gracias. Sí, es totalmente certero eso. Bien, pues vamos a avanzar. Considero que es productivo esto que ustedes comentaron, compartieron, al final se van dando cuenta de esas áreas en el otro que se tienen que ir trabajando, que se tienen que ir desarrollando, ¿no? Y que eso hay que observarlo ya en la práctica profesional. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de las creencias. Lo que nosotros desde la visión transpersonal teorizamos como los códigos de creencias. Una creencia, ¿qué es? Pues un conjunto de ideas que se enfocan a defender determinada postura. Conjunto de ideas que se enfocan a defender determinada postura, determinada decisión, planteamiento, etc. Y todos tenemos creencias espirituales, religiosas, creencias incluso de nosotros mismos, nosotras mismas, etc. Esos códigos de creencia se dividen en tres áreas. Vamos a entender esas tres áreas como formas de relacionalidad. Son formas en cómo nos relacionamos nosotros. Tenemos la primera, que es la transgeneracional. Lo transgeneracional tiene que ver con todo aquello que forma mi linaje, que forma mis ancestros, de mis papás hacia arriba. Ahí también entraría la parte de los tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos abuelos, etcétera. Cada uno de nosotros, piensen cuántas personas no tuvieron que llegar antes de nosotros para que en este momento estemos nosotros aquí. Entonces, evidentemente no llegamos nosotros en blanco, no llegamos como una pizarra en blanco, o sea, ya traemos un conjunto de ideas que nos son heredadas a través de nuestros ancestros. El siguiente es el intrageneracional. El intrageneracional tiene que ver con lo que yo ya he decidido formar. Desde que yo nací hasta la fecha, hasta la edad que tú tengas, ¿qué es lo que has decidido ser? En lo que has decidido creer. Es lo que ya tú dices, esto sí lo tomo, esto no lo tomo, esto sí, esto no. Y lo intergeneracional tiene que ver con lo social, creencias sociales, creencias que en gran medida se aprenden de los demás, en la escuela, en la religión, en el trabajo, etc. Entonces, esas creencias son importantes entenderlas porque de ellas depende también la forma en cómo el ser humano actúa. Mucho del sufrimiento del ser humano viene a partir de las creencias. Y nos vamos a dar cuenta en un adulto mayor qué es lo que cree, por ejemplo, de la temporada decembrina, qué es lo que cree del verano, y así nos podemos ir, pero en general no solamente con las temporadas, en general de la vida misma. El adulto mayor, qué es lo que cree cuando se jubila, cuando deja de trabajar, de eso depende mucho, incluso el desarrollo de la vida misma. Hay adultos que yo lo he visto, traen muy arraigada esa creencia y dicen, me jubilo, y la persona que se jubila de aquí para la muerte. ¿Se han escuchado eso? Esa es una creencia. Las creencias se manifiestan así en oraciones. O un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Cáncer es igual a muerte. Entonces me dicen que tengo cáncer, me voy a morir. Esas son creencias. Y esas creencias tenemos que observarlas en el adulto, en el usuario, ver de dónde vienen, si son cuestiones transgeneracionales, esa creencia de dónde viene, cómo la aprendiste, de dónde la adquiriste, si es de un familiar, si tú solito la generaste, la creaste, o si es de una cuestión que viene de la sociedad. Estos tres tipos de creencias están unidos. Una lleva a la otra. Muchas de nuestras creencias intrageneracionales, o sea, lo que yo creo o lo que yo decido creer, viene a partir de lo aprendido con papá, con mamá o de la sociedad. Entonces, estas también son formas de relacionarnos que tenemos. Tú te relacionas a partir de lo transgeneracional.
te relacionas a partir de lo que aprendiste de tus ancestros. Incluso hasta en transpersonal le llamamos, tenemos un cuerpo transpersonal. ¿Qué significa esto? Que te paras como papá se paraba o como mamá se paraba, te mueves como papá lo hacía, como el tío lo hacía. O sea, no somos auténticos del todo. Eso es lo interesante y lo maravilloso del ser humano, que nosotros nos vamos autocreándonos de acuerdo a nuestra propia conciencia. Nosotros decidimos qué ser. Tú decides qué es lo que quieras ser y hacer. Pero para eso te tienes que dar cuenta de lo que eres en este momento, de que mucho de lo que a lo mejor has venido repitiendo es de tus familiares o es de la sociedad. Por eso se nos dice que lo debemos de cuestionar todo. Todo tiene que ser cuestionado para que entonces tú decidas qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres hacer. Ahora, en el adulto mayor, ¿cómo modificar una creencia? Porque también hay un dicho que dice genio y figura hasta la sepultura. ¿Será posible que un adulto mayor modifique creencias? No, está muy complicado. Sí puede ser. ¿No? Sí, sí se puede, claro que se puede. Recordemos esos principios de las neurociencias, la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué nos dice la neuroplasticidad cerebral? Se pueden generar nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Y entonces, si esas creencias están acá en la parte del pensamiento, en la parte cognitiva, por supuesto que se pueden modificar, se pueden transformar. Si no, imagínense, o sea, ya el adulto mayor estaría desahuciado en materia de resignificar acontecimientos. Entonces, ante una pérdida, pues ya el adulto va para la muerte, ¿no? Y no es así. Tiene la capacidad de generar esas resignificaciones cognitivamente. Tiene la capacidad de modificar las creencias. Y ese es mucho del trabajo que nosotros vamos a tener que realizar en algún momento determinado. En trabajo individual, en trabajo grupal. Y ahí la pregunta es cómo hacerle. Pues bueno, para ello hay que llevar un proceso con el adulto, ¿no? Ir entendiendo que el adulto, los significados que tiene de los acontecimientos vividos, cómo los puede ir modificando, cómo los puede ir reelaborando. Y para eso hay que agarrarnos de otras creencias que puedan ser nutricias para el adulto. Nosotros en transpersonal hablamos de dos tipos de formas que van a adquirir las creencias: códigos de creencia nutricios y códigos de creencia en pugna. ¿Qué es un código de creencia en pugna? Y eso dense cuenta, porque ahí van a entender ustedes cómo es que se genera el sufrimiento en el ser humano. Cuando una persona sufre es en gran medida porque sus creencias están en choque. Entonces, sabiendo que hay creencias de estos tres tipos, puede haber creencias pugnadas en choque desde lo transgeneracional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, papá dice que uno se debe de casar y debes de estar con esa pareja hasta que la muerte te separe. Pero mamá decía otra cosa, porque mamá empezó a practicar la poligamia, tener parejas múltiples, el poliamor. Y entonces ahí ya hay un choque de creencias. La persona entonces, ¿qué ejemplo va a agarrar? ¿El de la mamá o el del papá? Entonces, si esta persona se casa, pero empieza a tener problemas con su pareja, ahí ya va a haber un mandato, porque estas creencias nos llevan a los famosos mandatos, lo que son las herencias sociales, las herencias familiares y los mandatos personales. Entonces, por eso es que la persona entra en choque y ya la persona se quiere separar, pero no debe de, porque juró amor eterno ante la ley sagrada, ante Dios. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo puede haber un choque ahí? Y eso puede llevar a la persona incluso hasta la muerte, al suicidio o una muerte lenta. Y tan solo hablamos de un choque de creencias en lo transgeneracional. Pero lo transgeneracional también puede chocar con lo social, con lo intergeneracional. Una creencia de ese tipo que choque con una creencia social, donde en la sociedad te dice, no, sí te puedes separar, puedes llevar tu vida como tú quieras, como tú lo elijas,
Pero la persona, entre más arraigada tenga la creencia, más difícil puede ser el cambio, la transformación. Entonces, eso tenemos que verlo. ¿Cuáles son los choques que hay en materia de códigos de creencias? Observen eso en ustedes. ¿Cuáles son las creencias hasta este momento limitantes que tienen en su propia vida? ¿Qué creencias les han limitado a hacer las cosas, a realizarlas, a lograrlas, a expresarlas? A veces son puras creencias que están aquí, en la cabeza. Y entonces estamos en tiempo, incluso yo siempre lo he dicho, este tiempo decembrino, de fiestas, que se promueve a través de las creencias, toda esta parte familiar, unión, etcétera, es un buen tiempo para trabajar en nuestras personas y empezar a limar esas asperezas que en algún momento hemos llegado a generar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, estas creencias se van a vincular con algo que nosotros llamamos necesidades transpersonales. Vamos a ver la siguiente lámina. Y aquí mucho ojo, mucha atención, porque nosotros en psicoterapia transpersonal tenemos 5 postulados que son como la base teórica de nuestro enfoque. Y hay un postulado bien importante que hay que entender, que es el tercero. Y el tercer postulado dice lo siguiente: todo acontecimiento del ser humano es transpersonal. O sea, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos es transpersonal. Y todo acontecimiento transpersonal es, en esencia, transgeneracional, intrageneracional e intergeneracional, que era lo que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que hacemos nosotros puede ser trans, intra o inter. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es una necesidad transpersonal? Una necesidad transpersonal entonces puede ser algo que yo necesito, que me viene dado desde lo transgeneracional, o sea, desde mis ancestros. A veces hay necesidades que el familiar colocó en nosotros como un mandato, como esos papás que les dicen a sus hijos: tienes que traerme un título para pegarlo aquí en la pared. Y se quedaron así con las ganas, ¿no?, de tener la fotografía esa del recuerdo, donde todos salen con sus birretes y todo eso. Pero a veces ese es un anhelo del papá o de la mamá, pero no del hijo, porque a veces hay hijos que no nacieron para ir a una universidad, que son buenos para otras cosas. A algunos nos gusta el estudio, a algunos otros no, y eso no significa que la persona no va a tener éxito. Pero si el papá a fuerza quiere eso, es que tienes que ser abogado, es que tienes que ser médico, como yo, como el abuelo. Entonces, eso genera una necesidad que en sí no es la necesidad del usuario, es la necesidad de otra persona. Y el adulto mayor, imagínense cuántas necesidades carga transgeneracionalmente. Necesidades intrageneracionales, que es lo que tú ya has decidido necesitar, y las intergeneracionales, que son las necesidades que la sociedad coloca sobre de ti. Tan solo veámoslo en la parte de la estructura física. Cuántas comparaciones, cuántos estereotipos sociales físicos no nos colocan. Por eso hoy en día a consulta me sorprende cómo llegan adolescentes de 14 años que ya se hicieron una cirugía plástica. Ya se operaron la nariz, ya se operaron los glúteos, ya se operaron los senos. Imagínense el impacto que está teniendo todo esto, ¿no? Las comparaciones. Entonces, si todo esto se está viendo así en los jóvenes, ¿cómo será en el adulto mayor? ¿Qué necesidades tienen? Y esas necesidades transpersonales, se dice que en este siglo XXI estamos en el siglo de la soledad. Todos tenemos una percepción de soledad, y la soledad evidentemente nos vincula con esta parte de la depresión estacional y de la depresión y de cualquier otro trastorno.
Y de la soledad, pues bueno, ya vienen las formas en cómo se manifiesta, a través de abandono, de rechazo, de injusticia, de traición, de humillación, insoportabilidad, desprecio, los apegos, que era lo que yo les decía, pongan mucha atención en eso de las dependencias, porque en esas dependencias está nuestra necesidad o nuestras necesidades transpersonales. ¿Han tenido ustedes alguna dependencia hacia alguna pareja? Sí. Y luego esas dependencias también se vuelven transgeneracionales. También a veces son heredadas por los ancestros. La forma en cómo te relacionas con una pareja se va heredando. Entonces imagínense también los adultos mayores. Y de eso también hay muchas películas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que observarlo en el adulto mayor y principalmente nosotros mismos. ¿Cuáles son las necesidades que yo tengo? ¿Cuáles son los apegos? Y sería importante que te preguntaras en este momento esto, en este instante, ¿qué sería aquello que perderías, que pudieras perder, que movería totalmente tu vida? Algo con lo que no pudieras estar sin ese algo, sin ese alguien. Piénsalo de manera individual. ¿Qué movería tu vida? O incluso piénsalo, ¿qué movería el sentido de tu vida si se va eso que tanto amas? O incluso eso que tanto anhelas, porque puede que tengas una pérdida de anhelo, de ilusión. O sea, tú puedes querer algo a futuro, pero que ese algo nunca llegue, y que cuando sabes que nunca va a llegar, se pierde a veces el sentido de vida. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho con el sentido de vida del adulto mayor, resignificarlo constantemente. ¿Y cuál es la tarea principal? Agarrar ese sentido de vida de algo que sea interno, de algo que venga de mí. Porque entre más ponga yo el sentido de vida en el otro, cuando el otro se vaya, porque sabemos que todo lo que nos rodea es efímero, y entonces cuando el otro muera, el otro se vaya, el otro me lo roben, se pierda, pues se lleva todo mi sentido, ¿no? Entonces por eso mucho cuidado cuando decimos, es que esa persona me hace feliz, porque cuando esa persona se vaya, ¿qué va a pasar? A veces hay hasta personas que dicen, es que tú eres mi felicidad. En una mascota, sí, o sea, cualquier familiar, persona, pareja, etcétera. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar en nosotros de manera interna. Ya lo decían hace rato ustedes, para poderlo trabajar con el otro, primero tengo que trabajarlo yo. Primero tengo que estar bien yo, porque si no, entonces se caen en puras proyecciones, en puros consejos, y nosotros más que aconsejar tenemos que acompañar, porque recuerden que la verdad del otro no es mi verdad, o mi verdad no es la verdad del otro. Entonces tenemos que cuidar todo eso, ¿no? Y bien, vamos a ver lo último, que es esta diapositiva que les decía. Esta es la última, el ciclo del sufrimiento. Y aquí pongan mucha atención, porque quiero que hagan así un muy breve ejercicio que ya se llevarán de tarea a reflexionar. Si ustedes entienden esto el día de hoy, van a entender mucho del sufrimiento personal y del sufrimiento del otro, y van a poder tener herramientas, o posteriormente entenderán las herramientas de trabajo ya en una manera de intervención. El ciclo del sufrimiento también se le conoce como el ciclo de la adicción o el ciclo de la depresión, y consta de estas etapas que tenemos ahí: el deseo, la frustración, la autoconmiseración, el resentimiento y las fugas existenciales. Todo siempre va a empezar por lo que deseamos. Esa es la primera fase. El problema del sufrimiento, incluso eso lo dicen algunas filosofías de la India. El budismo es el claro ejemplo. Todo radica en el dukkha, en el deseo, en la ilusión, en el trance maya. ¿Y qué es esto? El deseo se entiende como el anhelo, como la exigencia, como la expectativa, como la añorancia,
como la esperanza. ¿Han escuchado esa creencia que dice la esperanza muere al último? Y a veces hay profesionales que lo dicen, se atreven a decirlo, es que usted tenga esperanza. Mucho cuidado con eso, porque no sabemos si realmente lo que se espera vaya a pasar. Como existen los milagros, como también no existen. Entonces yo como profesional, yo no le puedo generar más deseos a la otra persona, más expectativas a la otra persona. La persona tiene que contactar con lo que es, porque entre mayor deseo, mayor frustración. Todos tenemos deseos en la vida y hay que observar cuáles son en este momento mis más grandes deseos. Y si mi vida depende de esos deseos, de esos anhelos, porque si es así hay que tener cuidado. Todo está bien cuando el deseo se cumple, cuando el deseo se logra, cuando lo querido lo obtenemos, pero cuando no, inmediatamente me frustro, voy a sentir frustración y de la frustración pasamos al tercer paso, la autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? Cuando digo, pobrecito de mí, ¿por qué me tuvo que pasar a mí esto? Dios es malo, Dios me castigó por esto y esto y esto. ¿Por qué me puso los cuernos? Si yo me porto bien, yo me portaba bien, le preparaba el desayuno todas las mañanas, le planchaba su ropa y aún así me hizo lo que me hizo. La autoconmiseración es la culpa, ya sea que me culpe a mí o culpe a otros. No, es que él es un desgraciado, ella, esto, el otro. Muchas veces aquí es donde viene esa culpa y ese reproche ante Dios, ante la imagen de Dios que cada uno de nosotros tengamos. Esa es la autoconmiseración. Y de la autoconmiseración pasamos al siguiente paso, que es el resentimiento. El resentimiento llega al momento donde se vuelve insoportable. El resentimiento es estar sintiendo constantemente dos tipos de emociones, la ira y la melancolía, o sea, que desprenden del enojo y de la tristeza. Entonces es estar constantemente sintiendo y sintiendo y sintiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para no sentir? Pues tenemos que fugarnos en algo. La misma naturaleza del ser humano nos lleva hacia encontrar algo que nos genere bienestar, que nos genere tranquilidad, y es ahí donde aparecen las fugas existenciales. Y una fuga existencial pues puede ser una adicción, puede ser incluso el suicidio, incluso puede llegar a aparecer ahí una depresión, algún otro trastorno. A veces hay trastornos mentales que aparecen como formas adaptativas ante la situación dolorosa que tenemos. ¿Cuántas personas no se disocian, no disocian su personalidad? ¿Cuántas personas no pierden la memoria para no recordar? Eso ocurre y eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Entonces eso hay que observarlo bien en el adulto mayor, ver qué pasa con esta parte de los deseos. Entonces la tarea que tendrán ustedes para realizar pues es esa parte de identificar cuáles son sus deseos. Piensa en este momento, hazlo así a muy grandes rasgos, haz este ejercicio de manera muy breve. Piensa de manera reflexiva cuál es tu más grande deseo en este momento que no se ha llevado a cabo, que no se ha realizado y que sabes que ya no se va a lograr. Porque pues cuando todavía hay esperanza, era como cuando veíamos a México jugar, ¿no? La selección mexicana. Todavía había esperanza, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta que no, pues se acabó. No, piensa en ese deseo que tuviste en algún momento de tu vida y que ya fue, se acabó. ¿Cómo te frustraste? ¿Qué siguió después de eso? ¿Cómo te autoconmiseraste? ¿A quién culpaste? ¿Cómo te culpaste? ¿Con quién te resentiste? ¿Cómo te resentiste? ¿Y en qué te fugaste? A veces cuántas personas, a veces es bien curioso, ¿no?
Háganlo como investigación social, ya tienen ese pretexto, váyanse a un bar o algo por el estilo. Como investigación social. Y observen, ya a cierta hora de la noche, hay personas que se ponen a llorar. Así desgarradoramente, ¿no? Haciendo catarsis. A ver, hasta aparecen los bares, centros psicoterapéuticos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues estamos viendo parte de este ciclo. Algo está pasando en esa persona que deseaba, que no obtuvo y que tal vez ya no va a obtener. Entonces, observen eso ustedes en su vida. De manera ya así como muy puntual para que vayamos concluyendo, una sola persona que pueda compartirnos cómo vivió todo ese proceso de acuerdo a ese deseo que tuvo en algún momento de su vida, que haya sido altamente significativo. ¿Quién se anima? Solamente una persona. A ver, por acá. Que esto no es fácil a veces de expresar, no es fácil, ¿no? Bueno, buenas tardes. Me llamo Laura y sí me gustaría compartir mi experiencia, porque pues no es más bien a mí el estarlo compartiendo. Entonces, bueno, eso me motiva a compartir y pues yo sé que respeto mucho su opinión, pero pues lo hago como para compartir y también acepto sus puntos de vista. Para mí el sufrimiento fue algo que pude superar, algo que fue muy doloroso. Tuve muchas pérdidas, diría que las esferas que conocemos, excepto la espiritual. La espiritual fue la única pata que no se me cayó de la mesa. Tenía 4 muy buenas patas, el cual perdí y me quedé con la espiritual. Fue la única que me salió, la única que se fortaleció y que me hizo nuevamente reinventarme y poder superar el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento. Más que nada, más que de un deseo, mi sufrimiento nació de una traición que no esperaba, o de varias traiciones, familiares, de pareja, a lo mejor conmigo misma también puede ser. Sí me llevó a la frustración, a la ira. Siento que mi vida fue siempre de afrontamiento y de superar obstáculos en mi niñez, en mi adolescencia. Entonces eso, en vez de sentirme como una víctima, me hizo fortalecerme. Hizo que en vez de culparme en la autoconmiseración, me hizo como aceptarme. Fue como una aceptación rápida para poderme reinventar y poder salir de una depresión, bueno, por lo que yo veo, aguda, no aguda, grave, mejor dicho, y me llevó a un resentimiento a culpar a todos los demás, excepto yo, el cual no es así. Al poder yo ver al tener esa visión que la vine a encontrar aquí en la psicología, gracias a que estoy aquí, ese resentimiento ha estado bajando muchísimo, me ha aceptado bastante, me he perdonado también al exterior. Y mi fuga existencial fue, como lo dije al principio, esa pata que no se cayó y que se hizo más fuerte, se hizo una mesa de una sola pata, pero que fortaleció a todas las demás, como que se unieron todas ahí. Hizo una pata redonda y con una pieza fuerte en medio. Entonces mi ciclo de vida, pues ahorita yo me siento, después de una depresión grave, pues me siento con ese
pues sí, en ese momento yo sentía, no podía leer, no podía recordar, de una depresión fuerte, la psiquis te secuestra y no puedes recordar, no puedes leer, no me podía concentrar, tenía irritabilidad, muy fuertes, de cosas que yo normalmente no hago. Como un niño, yo le compartí a mi compañero, como un niño que vende dulces y que se te acerca y tú estás comiendo un taco de barbacoa y se te acerca y yo con la irritabilidad a piel a flor de piel, y yo le decía, quítate, y cosas que no me gusta hacer ni soy así, y que me doy cuenta y me cae el 20 y digo, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esta irritabilidad? De darme cuenta de todo este ciclo de sufrimiento, del cual pues me pone a reflexionar nuevamente, replantearme en la vida y tener ese significativo, esa parte de la vida. De verdad hay que disfrutarla y hay que afrontar las cosas, hay que aceptar las cosas para que cuál fuga te funcione, no importa, pero sí que puedas seguir adelante con la vida que tenemos. Bueno, esa es mi experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti por compartirnos. Bien, pues ya de manera final, para reflexionar, esto queda de tarea en cada uno de nosotros. Puede ser una buena herramienta que nos pueda ayudar a identificar en el adulto mayor en dónde está la raíz del sufrimiento, qué deseaba, y empezar a resignificar esa parte de sus deseos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nada más para finalizar, recuerden lo que mencionaban hace rato, y siempre me gusta mencionarlo en espacios cuando tengo oportunidad como este: hacer las cosas con pasión, con vocación. Cada uno de nosotros somos profesionales que vamos a tener un trato con el otro, con otro humano. Entonces, en esa relacionalidad con el otro, tenemos nosotros que tener un trato digno hacia el otro, un trato humano con el otro. Y para ello debemos de amar lo que hacemos. Entonces, tenemos que tener esa vocación por lo que se hace. No perder jamás ese sentido humano con el otro, ese sentido transpersonal con el otro, y ser lo más congruentes posibles en nuestra vida para hacerlo en la práctica profesional. La congruencia, recuerden, es algo que simplemente se empieza desarrollando en el momento en el que empiezas a ser sincero, sincera contigo misma. Entonces necesitas empezar a ser sincero, no necesitas empezar a ser perfecto, porque el ser humano, recordemos que es un ser perfectamente imperfectible o imperfectamente perfectible. Entonces estamos en ese proceso y la invitación es esa, ¿no? Estamos en tiempos de integrarnos. Es un buen tiempo que podemos agarrar como pretexto para sanar las relaciones que quedaron abiertas en algún momento de nuestra vida, integrarlas, trascenderlas y continuar con el día a día en el que nosotros nos vamos desarrollando. Entonces no olviden hacer las cosas con amor, con pasión. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos, chicos, por su atención. Otorgamos el presente reconocimiento al maestro Jesús Yair Franco Verdejo por la conferencia denominada Emociones de División Transpersonal y Presión Estacional en el adulto mayor. Gracias. Agradecemos